Hola, gente, vamos a empezar con el último video ya de biomineralización. Como les decía, vamos a ver algunas técnicas que han servido para bueno, ir descubriendo todo lo que hemos visto en los videos anteriores, también ir viendo cómo se van continuamente descubriendo nuevas cosas sobre la biomineralización y también algunos aportes que tiene la biomineralización para hacer en la investigación y en nuevas posibilidades tecnológicas que se abren. Una de las técnicas principales, desde luego, es la difracción de los rayos X. Difracción de rayos X es una técnica que ya conocen. En este caso se trata simplemente de una difracción de polvo común. En general, en este área, todos los sólidos que se estudian ya son muy conocidos, entonces las estructuras se conocen y no hace falta, digamos, hacer un análisis Rietveld ni nada por el estilo para determinar las estructuras. Simplemente es consultar la base de datos, va a encontrar la hidroxiapatita, por ejemplo, en este caso, y es simplemente ver dónde están situadas las reflexiones. Para lo que sí sirve es para ver, por ejemplo, variaciones en la estructura, sobre todo variaciones en los parámetros de red. Si metemos un catión que es más voluminoso, esa estructura se va a expandir y entonces esos parámetros de red van a aumentar, y un poco eso es lo que se ve acá, ¿no? Creo que ustedes, por ejemplo, podrían discernir claramente de estos difractogramas que estoy mostrando acá, cuál corresponde a una hidroxiapatita que contiene calcio y una que contuviera zinc o estroncio, ¿de acuerdo? Si quieren podemos discutirlo en los comentarios del video, a ver cuál consideran que es la que corresponde. Otra cosa que para lo que también sirve esta técnica es para evaluar de alguna forma la cristalinidad. Hay una fórmula que permite relacionar el ancho de los picos con el tamaño del cristalito. Cuanto más pequeño es el cristalito, más ensanchadas están las bandas. Y también un poco con la cristalinidad. Cuanto menor es la cristalinidad, mayor es el ancho de las bandas también. Entonces eso es una cosa que también nos sirve, teniendo en cuenta que, como hemos visto, la hidroxiapatita del hueso tiende a ser menos cristalina que la hidroxiapatita, digamos, estequiométrica o geológica. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa que, por ejemplo, se ha hecho en algún artículo que he visto y que le incluiré en la plataforma Moodle, es, por ejemplo, ver cuál es la solubilidad de esta hidroxiapatita. Hemos visto, por ejemplo, que la hidroxiapatita es un sólido que se está formando y disolviendo continuamente. Entonces, bueno, es muy interesante ver, por ejemplo, cuál es esa variación de esa capacidad de disolución con el tiempo. En este estudio en particular se estudió la solubilidad del hueso de rata a distintas edades, viendo sobre todo este equilibrio que les muestro acá, de acuerdo, donde la hidroxiapatita se disuelve para dar los cationes, y este equilibrio tiene, por supuesto, una constante de solubilidad que se puede evaluar y graficar, digamos, frente a la cantidad que se ha disuelto de LDH. O sea, estamos viendo el equilibrio, de acuerdo, que se está formando entre las condiciones, digamos, físico-químicas y la fracción disuelta, de acuerdo. Entonces, lo que se puede observar es que conforme va aumentando la edad de la rata, es decir, cuanto más viejos son los huesos, digamos, este equilibrio se va desplazando hacia lo que sería el equilibrio que tendría la hidroxiapatita estequiométrica. Esto nos da una medida del envejecimiento y cómo con el envejecimiento los huesos van ganando en cristalinidad, lo cual no es una cosa buena, sino que cada vez van a ser más frágiles. Otra forma de verlo, por ejemplo, es aquí en este gráfico, donde se grafica esa constante que hemos encontrado, de acuerdo. Esa constante media sería el punto medio de la curva, de acuerdo, frente a eso que le decía antes, el ancho del pico. De acuerdo, el ancho del pico de rayos X. Entonces lo que se ve acá es que conforme va aumentando la edad de la rata, va desplazándose la constante de equilibrio, y también va
disminuyendo el ancho del pico, se va estrechando el pico indicando que hay una mayor cristalinidad. Luego vemos una relación entre cristalinidad, edad y solubilidad, ¿de acuerdo? Y todo eso afecta al funcionamiento del hueso. Más cosas. Hasta ahora lo que hemos visto es mucho relacionado con la cristalinidad del hueso, con la estructura cristalina del hueso. También se está estudiando mucho todo lo que es, y que está muy relacionado, el sistema de biomineralización con lo que es el mecanismo de mineralización y cómo las proteínas que forman el sistema influyen en el mecanismo. En este caso lo que se está viendo es una proteína en particular que es del proceso de formación del nácar, que es el PIF80. Una de las cosas que se pueden hacer con las técnicas modernas es aislar esa proteína a partir de cultivos bacterianos y, por ejemplo, ver el efecto que tiene en la formación del carbonato cálcico. En este caso, lo que se ve es que esta proteína, en presencia de cloruro de calcio o de solución de carbonato de cálcico saturada, produce unos coacervados. ¿Qué son los coacervados? Son, digamos, aglomeraciones de unos determinados iones con unas proteínas que después posteriormente van a dar lugar o afectar al proceso de cristalización. Y lo que vemos son estos pequeños circulitos, estas pequeñas esferitas que serían esos coacervados. Y aquí, por ejemplo, pudieran estudiar cómo varía la formación de esos coacervados mediante turbidimetría, es decir, viendo la turbidez de la solución conforme aumentamos la concentración de calcio, ¿de acuerdo? Y podemos ver en este caso una cosa muy curiosa, que es que hay una concentración donde se produce un máximo de la turbidez, un máximo entonces en la formación de esos coacervados, y que después, conforme aumenta la concentración de calcio, lo que ocurre es una disminución en la formación de esos coacervados, ¿de acuerdo? Es que aquí se entendería que hay un efecto electrostático principal, que es el que está formando los coacervados, ¿de acuerdo? Esas esferitas, y que cuando hay una concentración grande de cloruro de calcio, o de calcio en general, se empiezan a producir una disminución de esas interacciones electrostáticas, básicamente por un aumento de la fuerza iónica, y que esos coacervados se rompen. Estos coacervados, además, se estudió cómo afectan a la formación del carbonato de calcio. ¿De acuerdo? Tenemos formación de los coacervados, sería una etapa del proceso de mineralización, pero después se tiene que formar el carbonato de calcio. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunas imágenes SEM, en primer lugar, de los coacervados, ¿de acuerdo? Ya aquí sería en presencia de carbonato, y por ejemplo lo que se vio es que cuando no estaba presente la proteína esta, la PIF80, el carbonato de calcio se formaba inmediatamente, ¿de acuerdo? En cambio el PIF80 lo que hace es actuar como un inhibidor de la cristalización. Después, lo que sí ocurre es que conforme pasa el tiempo, aquí por ejemplo tenemos imágenes de partículas formadas, bueno, esto sería inmediatamente, vemos que no hay partículas demasiado bien formadas, por ejemplo esto es un rayo X, vemos que las señales son pequeñas, pero conforme pasa el tiempo, aquí se observan ya unas señales mucho más fuertes, si bien no definidas, ¿de acuerdo? Porque tenemos aquí un difractograma nuevamente de una muestra policristalina, no es un solo cristal como han visto por ejemplo en proteínas, que ahí veíamos los puntitos bien definidos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un material que uno es amorfo y dos es policristalino, luego no va a dar un buen rayo X, ¿de acuerdo? Pero sí lo que se observa es que aquí esta señal, que se empieza a ver un poquito a día 0 y mucho más a día 4, sería una señal de carbonato, ¿de acuerdo? Luego se está formando carbonato, en este caso se considera que es un carbonato amorfo. Pero más aún, estas construcciones se pusieron en contacto con quitina y podemos ver las construcciones que se forman. En el caso de la figura A, este sería sin la proteína, sin el PIF. Fíjense cómo va cambiando la morfología conforme aumenta la concentración. Estamos
cada vez concentraciones más grandes de la proteína, ¿de acuerdo? Y ven como aquí ya tenemos una estructura como de huevo frito, ¿de acuerdo? Y cada vez se va haciendo más aplanadita, en buena concordancia con lo que hemos visto para la estructura del nácar, ¿de acuerdo? Entonces podemos analizar cómo esa proteína afecta el proceso de cristalización del nácar. Vemos entonces cómo distintas técnicas, infrarrojo, rayos X, SEM, etcétera, nos pueden ayudar a evaluar mejor los procesos de cristalización. ¿De acuerdo? Por último, lo que le quería mostrar un poco son algunas tendencias en la aplicación de estos conceptos. Una aplicación obvia sería la regeneración del tejido óseo. Estructuras que después puedan llegar a producir una regeneración ósea, ¿de acuerdo? Implantes que sustituyan a los ya existentes. Tradicionalmente se ha utilizado o bien un injerto, material óseo a ser posible del mismo ser humano o de otro ser humano, pero no es un buen sistema porque hay rechazo y hay poca disponibilidad de los materiales. Después se utilizan metales y ahora está empezando a utilizarse polímeros, pero aún mejor se está buscando la forma en insertar un polímero, de acuerdo, que posteriormente se produzca una regeneración ósea, o sea que sea una plantilla sobre la que después se produzca la formación de hueso propio. Para eso se utilizan distintos materiales que pueden ser, por ejemplo, polímeros sintéticos como policaprolactona, poliláctico, poliglicólico. También se utilizan proteínas de seda, polisacáridos como puede ser el alginato, o puede ser la quitina, de acuerdo, el quitosan que diga, y por supuesto el colágeno, de acuerdo, que es un material obviamente perfecto para esto porque ya forma parte del hueso, y eso se combina con nanopartículas minerales, fármacos, células, proteínas para dar una mayor funcionalidad. Hay que tener en cuenta que este sistema tiene que tener unas propiedades que se pueda resolver, que sea biocompatible, que tenga una buena arquitectura para dar lugar a la estructura jerárquica que después va a tener, que necesita el hueso, que tenga buenas propiedades mecánicas, etcétera, y que tenga buena bioactividad para que los osteoblastos, osteoclastos, etcétera, se diferencien ahí a partir, por ejemplo, de células madre o de las mismas células del cuerpo y den lugar al crecimiento del hueso. Con respecto a los materiales inorgánicos, se utiliza mucho la hidroxiapatita, si bien el problema es que la hidroxiapatita en general no es hidroxiapatita del hueso. O sea, hemos visto que la hidroxiapatita del hueso tiene una estructura muy particular. Se están haciendo intentos, pero en general llegar a esa estructura es muy difícil, porque además los sistemas que se utilizan son muy simples. Una forma, por ejemplo, de las muchísimas que hay, es hacer una mezcla, que es lo que tenemos aquí en la figura de la izquierda, una mezcla en flujo, intentando controlar el flujo de los reactivos, concentración, temperatura, de forma de intentar lograr una cierta amorficidad en el sólido. Como podemos ver en los rayos X, este sería el de una hidroxiapatita, digamos, sinterizada. Se puede hacer, por ejemplo, a partir de hueso. Eso hay, por ejemplo, empresas locales como Inbiomed que lo hacen. Agarran hueso de bovino, le eliminan las células y agarran y lo venden. ¿De acuerdo? Pero esa hidroxiapatita, a la hora de sacarle la materia orgánica, se la somete a temperatura, por ejemplo, de 900 grados centígrados. Entonces se produce un proceso de sinterizado y de cristalización que hace que ya no sea una hidroxiapatita de hueso, sino que sea geológica y una hidroxiapatita prácticamente estequiométrica. Entonces, con estos sistemas se consigue, por ejemplo, disminuir la cristalinidad. Después se utilizan un montón de otros sistemas, por ejemplo, fosfato de calcio, el fosfato tricálcico, pueden encontrarlo en bibliografía, o por ejemplo estos que son los vidrios bioactivos, son vidrios que están dando muy buen resultado como sustitutivo de la hidroxiapatita y están basados también en contener calcio y fosfato, pero que están sobre una base de silicio, aunque parezca raro, pero dan unos buenos resultados porque la interacción con el medio biológico es buena. Aparte de la parte inorgánica y de estudiar bien el sistema, después por supuesto hay que hacer estudios de actividad tanto in vitro como in vivo, primero con células y después en animales, para ver que el proceso de biomineralización y de regeneración del tejido óseo sea bueno. Se pueden ver niveles de proteína, que son indicadores de formación de tejido óseo, como puede ser la fosfatasa alcalina.
Y después también, por ejemplo, se pueden hacer estudios histológicos, por ejemplo, en huesos de rata. Aparte de eso, hay otros estudios que son muy interesantes. Por ejemplo, se busca mucho materiales que sean similares al nácar porque van a tener una buena fuerza, una buena resistencia. Esa estructura natural se intenta replicar en materiales sintéticos, ¿de acuerdo? Y otras cosas que ya no me quiero extender mucho porque ya estoy muy pesado, son por ejemplo la mineralización de sistemas biológicos. Por ejemplo, mineralización de vacunas. Las vacunas suelen tener una baja resistencia, son inestables, por ejemplo, frente a la temperatura. Entonces, por ahí si se consigue con una mineralización, por ejemplo, a partir del virus que lo produce, que ese virus se mineralice para que posteriormente la vacuna que resulta esté estabilizada, es interesante. Y otra cosa que si bien me parece todavía un poquito ciencia ficción, pero que es interesante, es por ejemplo conseguir mineralizar células cancerígenas. Hay receptores, por ejemplo el folato, que son ya tendiente a formar mineralización, y si uno consigue fomentar esa mineralización mediante algún tipo de fármaco o introduciendo algún gen que produzca o que induzca la mineralización, se puede, digamos, encapsular mejor ese tumor. Bueno, eso sería todo. Espero que no se le haya hecho muy pesado. Por desgracia he tenido que hacer muchos videos y han sido muchas horas muchos minutos de visionado, pero ven que es un tema que tiene mucha amplitud. De hecho, como han visto, hemos ido saltando tema sobre tema sin tampoco meternos mucho en profundidad, porque realmente hay tantas cosas para ver en la mineralización que bueno, no da para detenerse demasiado. Espero que no se le haya hecho muy pesado. Saben que cualquier duda pueden dejármela aquí en YouTube, o bien en el Moodle, o bien por mi mail. Y bueno, espero que en los próximos días les pueda hacer algunos videos que, si bien no van a ser dentro de la currícula, digamos, creo que les va a servir como para complementar el conocimiento que tienen sobre estos sistemas. Nuevamente, muchas gracias por atender a estos videos. Espero que les haya servido. Mucha suerte y nos vemos en los próximos videos. Un saludo.